Y si te dijera que es posible dibujar no solo el salario medio para cada nivel de estudios, sino también saber con un 95% de confianza cuál es el impacto exacto de un año más de formación, y que esa confianza además se mantuviera intacta a lo largo de toda la carrera educativa de una persona. Pues parece que las herramientas para hacer justo esto son mucho más potentes de lo que pensábamos. Os damos la bienvenida. Hoy nos sumergimos en un análisis que, a primera vista, puede parecer un laberinto de jerga matemática, pero cuyas implicaciones son enormes para entender la economía. Tenemos sobre la mesa un artículo académico de Belloni, Chernosukov, Chetuyikov y Kato que, parece que viene a redefinir las reglas sobre cómo aproximamos realidades complejas, esas que no siguen una fórmula simple. El reto fundamental en econometría y en muchas otras ciencias es que la realidad es caótica. Rara vez se ajusta a una línea recta. Piensa en la relación entre la educación y los ingresos. No es una escalera perfecta. Es más bien una curva con mesetas, con saltos repentinos y rendimientos que van decreciendo. Para capturar esa forma real, usamos un método que se llama estimación por series. ¿Y en qué consiste exactamente eso de la estimación por series? Suena un poco abstracto, la verdad. Bueno, es más intuitivo de lo que parece. Imagina que tienes que dibujar esa curva compleja, pero solo puedes usar piezas sencillas, como si fueran, no sé, ladrillos de Lego o tramos de una montaña rusa. Vale. Esas piezas pueden ser polinomios, splines, otras funciones matemáticas, y las vas uniendo para aproximar la forma real de los datos. El problema, el eterno dilema, siempre ha sido el equilibrio, es decir, cuántas piezas podemos usar. Si usas muy pocas, tu dibujo será una caricatura, muy tosca, de la realidad. Si usas demasiadas, corres el riesgo de que tu modelo se vuelva hipersensible, poco fiable. Entiendo. Es como construir un mapa. Quiere suficiente detalle para que sea útil, pero no tanto como para que el ruido de fondo te impida ver el camino. Y este documento, precisamente, parece que nos dice que ahora podemos construir mapas mucho más detallados con la misma cantidad de información. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo lo consiguen y qué significa esto en la práctica para quien analiza datos económicos. De acuerdo, para entender el salto que supone este trabajo, supongo que primero tenemos que hablar de las viejas reglas del juego. ¿Cuál era ese corsé que limitaba a los investigadores hasta ahora? Existía una regla de oro bastante estricta, era casi un dogma. Imagina que las piezas que usas para construir tu modelo son un número, K, y el número de datos que tienes, las observaciones, es n. Vale, K y n. Pues la regla general era que K elevado al cuadrado y dividido por n tenía que tender a 0. Esto en la práctica era una limitación enorme. Espera, vamos a aterrizar eso. K al cuadrado. O sea que si querías duplicar la complejidad de tu modelo, necesitabas cuadruplicar la cantidad de datos. Suena increíblemente restrictivo. Lo era. Y es importante subrayar que esa regla no era un capricho, ¿eh? Tenía una función crucial, evitar el sobreajuste. El sobreajuste, sí. Es un concepto clave. El sobreajuste ocurre cuando tu modelo, en lugar de aprender la señal que hay por debajo de los datos, se aprende de memoria el ruido, las pequeñas peculiaridades de tu muestra concreta. Si usabas demasiadas piezas, demasiada K, para pocos datos, para poca N, acababas con un modelo que encajaba perfectamente con los datos que tenías delante, pero que era completamente inútil para predecir cualquier otra cosa. Exacto, totalmente inútil. O sea que, por miedo a que el modelo se inventara cosas que no estaban ahí, nos estábamos obligando a usar una lente con muy poco aumento, aunque eso significara que nos perdíamos detalles importantes de la realidad. Esa es la idea. Exactamente esa es la idea. Era una salvaguarda necesaria para garantizar la robustez estadística, pero a un coste muy alto. Nuestros modelos eran, a menudo, más simples de lo que la realidad exigía. Estábamos sacrificando precisión en el altar de la prudencia. Bien, pues aquí es donde la cosa se pone interesante. El artículo propone un cambio radical a esa regla. Afirman que, gracias a nuevas herramientas matemáticas, la condición se relaja enormemente. Así es. Sin entrar en los detalles técnicos de cosas como las desigualdades de Quinchín no conmutativas, que son la maquinaria pesada que hay detrás, el resultado es revolucionario. Pasamos de necesitar que K al cuadrado entre n tienda a 0 a que simplemente K entre n tienda a 0. Bueno, con un pequeño factor logarítmico que podemos ignorar para la intuición. El cambio es brutal. A ver si lo entiendo con un ejemplo.
Es como si antes, para construir una maqueta detallada de un edificio con 1000 puntos de anclaje, n igual a 1000, Ujú. la regla del cuadrado te permitiera usar como mucho unas 30 piezas, k igual a 30, porque 30 al cuadrado es 900, que es menor que 1000. Mm. Pero con la nueva regla, Con la nueva regla podrías usar casi 1000 piezas para esos mismos 1000 puntos. La resolución de nuestro modelo puede ser muchísimo mayor. La analogía es perfecta. La capacidad de añadir detalles se dispara. Y no solo eso, este avance, que antes solo estaba demostrado para un tipo específico de piezas, los splines, ahora el artículo lo extiende a una gama mucho más amplia. Hablan de series de Fourier o los wavelets, que son herramientas muy potentes en otros campos. fantástico. Entonces es una solución mágica. Podemos coger cualquier tipo de pieza, usar muchas más y ya está. Ah, ahí es donde hay que leer la letra pequeña. El avance teórico es innegable, pero no es una carta blanca. El documento especifica que esta nueva condición más laxa funciona especialmente bien para lo que llaman bases acotadas o locales. ¿Y eso qué significa en cristiano? Pensemos que no todas las piezas de construcción son iguales. Algunas, como los splines o los wavelets, son como ladrillos de Lego, muy estables, predecibles. Y el efecto de cada ladrillo es local, no afecta a toda la construcción. Vale, son como piezas independientes. Eso es. Otras, como los polinomios de toda la vida, pueden ser como una masa elástica. En el centro se comportan bien, pero en los extremos se pueden estirar hasta el infinito y volverse muy extrañas y muy volátiles. Ya veo. Con los polinomios, si cambias algo en un extremo, puede que toda la curva se vuelva loca en el otro. Exacto. Pues bien, el artículo le pone un nombre técnico a esa capacidad de volverse extraño, la cantidad psi sub k. Este valor mide, en esencia, cuán extremo puede ser el comportamiento de nuestras piezas. Para los ladrillos, como los splines, psi-k crece de forma muy controlada. Para la masa elástica de los polinomios, psi-k crece mucho más rápido. Así que, aunque las reglas generales se han relajado, la elección del material de construcción sigue siendo absolutamente fundamental. La nueva regla funciona de maravilla para los splines, pero para los polinomios, bueno, la condición sigue siendo bastante más restrictiva, más cercana a la original. Vale. Hemos hablado de K, de N, de splines, de ladrillos y de masas elásticas. Pero todo esto suena muy teórico. Tengo entendido que el artículo lo aplica a algo que todos podemos entender, la relación entre lo que estudias y lo que ganas. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Sí, y el ejemplo es perfecto para ilustrarlo todo. Analizan la relación entre los años de educación y el logaritmo del salario, usando datos del Censo de Estados Unidos de 1990. Y presentan unos gráficos muy reveladores. Los estoy viendo ahora. Hay una línea sólida, algo quebrada, que representa la media real de los salarios para cada nivel educativo. Y luego superponen las aproximaciones que hacen sus modelos. Veo que con pocas piezas, y igual a 3, tanto los splines como los polinomios dibujan una culma muy suave, casi una caricatura que se pierde todos los matices. Correcto. Es una aproximación muy tosca. Pero fíjate en lo que pasa cuando aumentan la complejidad a k igual a 8. De repente, las nuevas curvas, una de puntos y otra de rayas, se pegan muchísimo más a la forma real. Capturan, por ejemplo, que el rendimiento de la educación no es constante, y lo más llamativo, como bien decías, es que visualmente ambos métodos dan resultados muy parecidos, parecen casi igual de buenos. Exacto. Y eso me genera una pregunta. Si la teoría nos acaba de decir que los splines son como ladrillos estables y los polinomios como masa elástica y peligrosa, ¿por qué aquí en la práctica se ven tan similares? ¿No deberían los splines ser claramente superiores? Excelente pregunta. Y la respuesta está en los números, en la tabla de errores que proporcionan. Si miramos el error L2, que es como el error promedio a lo largo de toda la curva, vemos que son muy similares. Pero si nos fijamos en el error L infinito, que mide el error en el peor punto posible, el punto donde el modelo falla más, El punto débil. justo, ahí el polinomio de hecho tiene un error máximo ligeramente menor que el spline. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el método teóricamente más peligroso en este caso concreto fue más preciso en el peor de los escenarios? Eso es totalmente contraintuitivo. Significa que la teoría está mal. No es que esté mal. Lo que nos dice es algo muy importante sobre la diferencia entre la teoría y la práctica.
La teoría nos da garantías generales, nos protege contra el peor escenario posible con una función que no conocemos. Si no supieras nada de la curva de salarios, la teoría te diría, apuesta por los splanes, es la opción más segura. Vale. Pero resulta que esta función concreta, la curva salarial, es relativamente suave y bien comportada. No tiene esos comportamientos extraños en los extremos donde los polinomios suelen fallar. En este terreno de juego particular, los polinomios funcionan muy bien. Es un recordatorio de que la teoría nos da el mapa del terreno, pero la elección final de la ruta depende del viaje específico que estemos haciendo. Entendido. Es un matiz crucial. Pero si no me equivoco, los autores afirman que su contribución más importante es otra cosa. Hablan de algo llamado bandas de confianza uniformes. Parecen creer que esto es el verdadero cambio de paradigma. ¿Qué es exactamente una banda de confianza uniforme? ¿Y por qué es tan importante? Aquí es donde todo el avance teórico que hemos discutido se convierte en una herramienta práctica increíblemente potente. Hasta ahora la estadística nos permitía estimar un valor y su intervalo de confianza. Por ejemplo, podíamos decir, el salario medio para alguien con 16 años de estudio C es X, y con un 95% de confianza está entre X menos y X más Y. Eso es una foto de un punto concreto. De acuerdo, una estimación puntual. Lo que este artículo nos da es la maquinaria para ir mucho más allá. No solo estimamos la curva de salarios, sino que podemos estimar la derivada de esa curva, es decir, el rendimiento marginal de un año extra de educación. Y lo más importante, podemos dibujar una banda de confianza alrededor de toda esa función de rendimiento a la vez. A ver si lo pillo. Esto es un cambio fundamental. Es la diferencia entre un GPS que te dice, con un 95% de confianza, tu destino está aquí, Y un GPS que te muestra una ruta completa en el mapa y te dice, con un 95% de confianza, todo tu trayecto se encuentra dentro de esta franja que ves en pantalla. Ya no analizamos la foto final, sino que garantizamos la fiabilidad de toda la película. Esa es la analogía perfecta. Permite hacer afirmaciones globales y rigurosas. Podemos decir, con un 95% de confianza, el aumento salarial por un año adicional de estudios se encuentra entre X e Y para cualquier nivel educativo entre la secundaria y el posgrado. Esto, con este nivel de generalidad y para una gama tan amplia de estimadores, era extremadamente difícil, si no imposible de hacer antes. Es el resultado práctico de toda la matemática compleja que hemos comentado. suena increíblemente poderoso. Me imagino que, como todo, tendrá sus condiciones y sus peros. No puede ser tan sencillo. Desde luego que no. Es como tener un supercoche de Fórmula 1. Es potentísimo, pero necesitas una pista perfecta y un piloto muy experto. Para que estas bandas de confianza uniformes funcionen bien, el artículo habla de la necesidad de infrasuavizar o undersmoothing. Otra palabra técnica. ¿Qué significa infrasuavizar? Significa que tienes que elegir la complejidad de tu modelo, la K, con una precisión quirúrgica. Tienes que hacer que el error de tu aproximación, el sesgo por así decirlo, sea prácticamente cero. Despreciable en comparación con el error estadístico que viene del hecho de que solo tienes una muestra y no toda la población. Dicho de otra manera, tienes que elegir un modelo lo suficientemente complejo para que capture casi toda la realidad, pero no tan complejo como para que el ruido te lo estropee. Y me imagino que encontrar ese punto exacto es más un arte que una ciencia. Es muy, muy difícil. El propio artículo reconoce que, aunque proporcionan la teoría que lo justifica, no existe un procedimiento práctico teóricamente justificado para elegir ese K perfecto de forma automática. Además, hay otras condiciones exigentes. Por ejemplo, el documento menciona que se requiere que los errores de la regresión no tengan colas muy pesadas. Esto significa que no puede haber valores atípicos extremadamente grandes con demasiada frecuencia. Algo que en los datos económicos del mundo real, con sus crisis y sus fortunas repentinas, no siempre se puede garantizar. O sea que nos han dado una herramienta revolucionaria, pero nos advierten de que es afilada y hay que usarla con sumo cuidado y conocimiento de causa. Precisamente. Exige que quien la use sea muy consciente de estos detalles técnicos y de las limitaciones de sus propios datos. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Después de todo este análisis, si tuviéramos que destilar las ideas clave, ¿con qué nos quedamos? Yo destacaría dos puntos principales, que se contraponen y se complementan. Por un lado, la conclusión optimista. Este trabajo ha relajado significativamente las reglas de una herramienta econométrica fundamental.
Ha abierto la puerta a construir modelos mucho más flexibles, más detallados, con la misma cantidad de datos. Esto nos permite capturar matices de la realidad económica que antes, por pura limitación técnica, se nos escapaban. ¿Y el contrapunto sería? El contrapunto es una llamada a la cautela y al buen juicio del investigador. El artículo nos recuerda de forma muy clara la importancia crucial de elegir bien las piezas de construcción. Aunque algunas bases como los splines son teóricamente superiores en sus garantías de error, otras más clásicas como los polinomios pueden ser igual de efectivas o incluso más en aplicaciones del mundo real. No hay una única respuesta correcta, y la elección depende íntimamente de la naturaleza del problema que se está estudiando. Yo añadiría una tercera idea, que quizá es la más relevante para la práctica. El verdadero salto cualitativo es que nos dota de métodos de inferencia completamente nuevos. Nos permite pasar de hacer afirmaciones sobre puntos aislados, el salario a los 16 años de estudios, a hacerlas sobre funciones enteras, el rendimiento de la educación a lo largo de toda la vida laboral. Y todo ello con un nivel de confianza estadístico riguroso. Cambia el tipo de preguntas que podemos atrevernos a responder con los datos. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde creo que surge la reflexión final. Todo este poder conlleva una gran responsabilidad. Estas herramientas permiten a los investigadores ajustar modelos cada vez más complejos y flexibles a los datos. Esto nos lleva a una pregunta fundamental para cualquiera que consuma o realice investigación económica. ¿Cuál es esa pregunta? A medida que nuestras herramientas se vuelven lo suficientemente potentes como para encontrar casi cualquier patrón que busquemos en un mar de datos, ¿cómo nos aseguramos de que los patrones que decidimos destacar son relaciones económicas genuinas y significativas, y no simplemente artefactos sofisticados de nuestras propias selecciones de modelización? ¿Dónde ponemos la línea entre el descubrimiento y la invención? Es una reflexión clave, casi filosófica, sobre el futuro del análisis de datos. A más poder, más riesgo de engañarnos a nosotras mismas con modelos que parecen perfectos. Un recordatorio de que la teoría económica y el juicio experto son más importantes que nunca. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.